A finales de la Segunda Guerra Mundial, mientras el mundo celebraba el fin del nazismo, en silencio comenzó otra guerra, la del oro perdido de Hitler. Una historia real que aún se esconde bajo las montañas y lagos de Europa. La historia del oro nazi es una de las más oscuras y enigmáticas del siglo XX. Todo comenzó en 1933, cuando Adolf Hitler y el Partido Nacionalsocialista tomaron el poder en Alemania. Desde entonces, el régimen emprendió un saqueo sistemático en los países que conquistaba, apoderándose del oro, las joyas y las obras de arte pertenecientes tanto a los bancos centrales como a las familias judías deportadas a los campos de concentración. Figuras como Hermann Göring y Heinrich Himmler supervisaron esta operación. En los campos de exterminio, las SS despojaban a los prisioneros no solo de sus pertenencias, sino también de su dignidad. Incluso los dientes de oro eran extraídos de los cadáveres. El metal robado era fundido en la refinería de Goza, mezclado con otros para borrar su origen y luego exportado a países neutrales como Suiza, Suecia y Portugal, a cambio de materias primas vitales para la industria de guerra. Los bancos suizos lavaban y reetiquetaban el oro, facilitando así las operaciones financieras de un imperio que se derrumbaba bajo el peso de su propia ambición. En 1945, con la derrota inminente, Hitler había acumulado más de $500 millones en oro extranjero, unos 36.000 millones en la actualidad. Cuando Berlín fue bombardeada, los nazis trasladaron el tesoro a escondites subterráneos, túneles y minas de sal en Alemania y Austria. Uno de los hallazgos más impactantes ocurrió en la mina de Merkers, donde los soldados estadounidenses encontraron más de 8.000 lingotes, joyas, monedas y hasta dientes fundidos. Sin embargo, los informes aliados revelaron que una parte significativa del oro había desaparecido misteriosamente. Las sospechas apuntaron hacia los Alpes bávaros y la región montañosa de Salzkammergut, en Austria. Un paraje remoto y plagado de lagos profundos, perfectos para ocultar cualquier cosa. Fue allí donde nació la leyenda más persistente, el tesoro perdido del lago Topliss. Durante años se creyó que el lago Topliss escondía el oro perdido de Hitler. Pero cuando los buzos abrieron las cajas hundidas, descubrieron algo aún más peligroso que el oro, dinero falso destinado a destruir una nación. Testigos como Ida Weissenbacher afirmaron haber visto oficiales de las SS lanzar pesadas cajas al lago Topliss en 1945. Rodeado de montañas y cubierto por una densa niebla, el lugar parecía diseñado para guardar secretos. A partir de los años 50, la obsesión por descubrir el supuesto oro nazi se intensificó. En 1959, el periodista y exoficial naval Wolfgang Lode dirigió una expedición que, tras semanas de búsqueda, halló varias cajas en el fondo del lago. El descubrimiento parecía confirmar la leyenda, pero al abrirlas, la sorpresa fue enorme. En lugar de oro, contenían millones de libras esterlinas falsificadas, perfectamente conservadas. Sin saberlo, Lode había desenterrado las pruebas de la mayor operación de falsificación de la historia, un plan destinado a destruir la economía británica inundando el mercado con dinero falso. Para llevarlo a cabo, 140 prisioneros judíos expertos en arte y grabado fueron obligados a trabajar en un campo de concentración, donde produjeron más de 134 millones de libras falsas, equivalentes a unos $3.000 millones actuales. Desde entonces, buzos y cazadores de tesoros han intentado desentrañar el misterio del lago, enfrentándose a la falta de oxígeno, trampas naturales y corrientes impredecibles. Finalmente, el gobierno austríaco prohibió las exploraciones, alimentando aún más el aura de misterio que envuelve al lago Topliss. Dicen que un tren nazi cargado con toneladas de oro desapareció sin dejar rastro en 1945, y que aún sigue oculto bajo las montañas de Polonia. Mito, encubrimiento o el mayor tesoro perdido de la historia. El lago Topliss no es el único escenario donde el oro nazi parece haber desaparecido. En la ciudad de Breslau, hoy Wrocław, en Polonia, se cuenta que en enero de 1945 partió un tren blindado cargado con oro, obras de arte y documentos secretos. Aquella región albergaba el proyecto Riese, una red de túneles excavados por prisioneros para servir como refugio del alto mando nazi. Según numerosas versiones, el llamado tren de oro nazi fue ocultado en esos túneles y sellado con explosivos antes del final de la guerra. Décadas después, en 2015, 2 cazadores de tesoros polacos aseguraron haberlo detectado con radar cerca de Balbrzych, desatando una auténtica fiebre del oro. Sin embargo, las excavaciones solo revelaron tierra y escombros. A pesar de ello, muchos creen que el tren sigue oculto bajo las montañas de Silesia, esperando ser descubierto. Mientras tanto, Suiza reconoció parcialmente su implicación. En 1998, los bancos suizos pagaron más de $1.000 millones en compensaciones a las víctimas del Holocausto. Aunque varios testigos afirman que parte del oro nazi aún reposa en cámaras subterráneas. El oro nazi no solo les ayudó en la guerra, también compró el silencio de mucha gente. Hoy, nadie sabe dónde está, pero su sombra sigue brillando en la historia. El misterio continúa, el paradero del oro nazi sigue siendo un misterio sin resolver. Tal vez repose en las profundidades del lago Topliss, sellado por el tiempo, o en túneles olvidados bajo las montañas de Silesia. Tal vez parte de él haya sido fundido, transformado en anillos, monedas o joyas que hoy pasan inadvertidas en manos de personas comunes.
Más que un tesoro perdido, el oro nazi es un símbolo del poder, la codicia y la deshumanización de una era. Si te gustó este video te invito a seguirme, dejar un like al video o un comentario. Nos vemos para conocer más historias únicas.